en 11:11. Más, tenés cada día más. Aleluya por el modo que tienes de cobrar. Ahora se descubrió que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, que la casa anterior, el departamento anterior en el que vivía Manuel Adorni, se descubrió que fue hipotecada justo el día que la pareja compró otra propiedad, que es la propiedad en el country. ¿Qué puedo saber eu de esa situación? ¿Y sabes qué, Montse? Otra vez le prestaron plata 2 jubiladas. Aparecen jubiladas que le prestan plata para el primer departamento, jubiladas que le prestan plata para el segundo departamento. No sé ni de qué estamos hablando con lo acontecido. Adorni ganaba hasta diciembre del año pasado, ganaba 3 millones de pesos y se hipoteca por $300.000. Cada vez era más complejo. Créditos VIP. ¿Y vos? ¿Ya sacaste tu mansión o no sos libertario? Festival de Créditos tiene que ver con estos créditos otorgados a distintos funcionarios de La Libertad Avanza. En los momentos difíciles hay instituciones que te bancan, que construyen sobre el esfuerzo colectivo, que ven oportunidades donde otros ven obstáculos, que prefieren los hechos y no las palabras. Banco Nación, cumpliendo el sueño de la casta propia. El Banco Nación, institución que debería ser cerrada porque evidentemente la usan para estafar a la gente. Ahora le permite repartir dineros entre sus funcionarios para conseguir un voto, para conseguir un traspaso, para tener contento a los libertarios que siempre abominaron del Estado y sin embargo van a pedir el crédito al Estado. Digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. No voy en tren, no voy en avión, ni tampoco en bondi. Se empieza a complicar viajar en colectivo porque vos sabés que en las últimas horas dijeron vamos a tener menos frecuencias. ¿Por qué? Porque hay un tema relacionado con subsidios. El que lo sufre en definitiva termina siendo la gente. ¿Una hora acá esperando el 28? Hacer lo mismo, sí, tarde de trabajo, me cuenta de preceptismo. ¿No? 4 repleto, 4:28 y toda esta gente se queda. Bueno, es lo que hay, ¿no? No sé, los empresarios puntualmente están reclamando por el aumento del combustible. El combustible, bueno. Como decía, el mercado se regula solo, bueno, acá está el resultado, ¿no? No existe el fallo de mercado, no existe como tal cosa. Por lo tanto, todos los fundamentos de la regulación, de intromisión del Estado, todo eso es todo mentira. La economía de Milei, peor que en la peor peli de terror. La recaudación bajó 4,5, caída real, 8 meses consecutivos a la baja. ¿Cómo es capaz Caputo, el fugador, de decir que el consumo está como nunca en la República Argentina? En el momento en el que el consumo está en el nivel pico histórico. Caen todas las recaudaciones de impuestos. Claro, porque la realidad es que no hay consumo. Caen los derechos de exportación. Mayoristas, 1,7 abajo. Caen los bienes personales. Construcción, 2 puntos abajo. Cae el IVA. Consumo masivo, 2 puntos abajo. Cae la seguridad social. Medicamentos, 3% abajo. Cae ganancia. Quiere decir que estos números contrastan de manera radical con el entusiasmo que mostró anoche Luis Caputo. Exactamente lo que votaron. Trump pone en peligro a la humanidad. All of this is happening for their future, so they will be safe in years to come. We're fighting for our children that are now in a war zone. We're keeping them as safe as we can possibly keep them. But we're fighting for their parents, their grandparents. We're fighting for them. We're fighting for their future. And I will tell you, it was given to me loud and clear, the time the Iranian people are the most unhappy when you hear bombs all over is when those bombs stop. That's the problem.
¡Maldición! ¡Ha sido un día hermoso! Todo nuestro equipo está saludando y agradece que nos escuches y que nos atiendas. ¿Qué pregunta? La economía está creciendo y hay una parte de los economistas que no lo ven. Olvídate de los economistas, vamos a laburar. Dice que la economía está en leve crecimiento. ¿Eso entendí? ¿A qué llamas leve? 0,4 es una pelota, querida. Ah, perdón. Debería hacerle cambios. ¿Cuál es cambio, querida? Bueno, por ejemplo, que haya más plata en la calle. Claro, me parece excelente. Es una idea estupenda. Es unas preguntas. Mira, no se enoje. De alguien que enturbia sus sentidos para tener lugar en la balanza de las brutales risotadas hemorragias, de la pavada celestial de la avalancha. Pinta mal las cosas para él, mi viejo, pinta mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos. En este martes lluvioso, fresco, ideal para quedarte en casa con un mundo en paz. Por un ratito, por lo menos 2 semanas más de Changui, pero afortunadamente lo repensó y durante 2 semanas no piensa terminar con una civilización. Bien, el señor Donald Trump, que qué era vara, un montón. qué baja que está la vara, ¿no? Que era un montón. Era baja, que pero no termine la civilización y festejamos. Estamos en eso. 2 semanas. Tenemos 2 semanas para estar un poquito más tranquilos. Bueno, hagan lo que tengan que hacer. Una civilización bastante histórica. 2000 años tiene la civilización Claro, persa. claro, ¿no? pero amenazar Se levantó con- y dijo, voy a terminar con la civilización persa. Terminar con una civilización es un montón. Sí, absolutamente. Se comió los mocos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo en orden? Todo bien. Perfecto. Después vamos a hablar de esto, vas a ir viendo el paso a paso en un informe, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de un montón de Él va a cosas. hablar de economía. Él va a hablar de economía. ¿Sí o no? Sí, que tenés mucho para Un hablar. montón, sí. Tenemos Menos además mal. una invitada que es una gran economista, a quien le agradecemos que esté allí, así que vamos a estar en un ratito charlando con Valentina Castro, que sabe un montonazo, así que gracias por estar. Y tenemos además un montón de otros temas para charlar todos. La Con progre gente que de la no mesa. no tiene Sí, ningún tenemos talento, expertas en ninguna progresismo. capacidad. Expertos en... yo leo actividad- mucho Twitter. Elisa Carrió, sobre el tema Trump, dijo, perdió Trump. Acaba de tuitearlo, amigos. Lilita. Yo me apego, yo elijo creer. Baililitas. Yo elijo creer. Baililitas acaba de postear eso. No, es lo que se preguntaba la Nación. ¿Qué tendrá Carrió para decir, no? Siempre es lo que uno se pregunta. No sé, lo que hoy se están preguntando muchos es qué tendrá Dorni para decir. Lo cierto es que hoy citaron a todos. Desde el señor que le vendió el departamento, que dijo, ¿para qué se lo habré vendido? Porque ahora estoy acá, un exfutbolista. Claro, Huguito Morales. Viejas que prestaron toda la guita. ¿Aparecieron las señoras? Ya son 4, porque ahora aparecieron otras 2. Están citadas mañana o pasado. pero- Quiero verlas, quiero conocerlas. 100 Mientras lucas. tanto, te Igual hacemos yo presto el 100 lucas resumen. verde y aparezco. Van en cana. No sé. Vamos a ver cómo lo resuelven. Más, tenés cada día más. Aleluya por el modo que tienes de cobrar. Ahora se descubrió que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, que la casa anterior, el departamento anterior en el que vivía Manuel Adorni, que era en la calle Asamblea al 1100 en Parque Chacabuco, se descubrió que fue hipotecada justo el día que la pareja compró otra propiedad, que es la propiedad en el country. ¿Qué puedo saber eu de esa situación? ¿Qué puedo eu saber de esa situación? ¿Y sabés qué, Montse? Otra vez le prestaron plata 2 jubiladas. 2 jubiladas nuevas, una le prestó $85.000 y la otra 15.000. No sé ni de qué estamos hablando con lo acontecido. Eu no sé ni lo que estamos hablando. Aparecen jubiladas que le prestan plata para el primer departamento, jubiladas que le prestan plata para el segundo departamento. Un documento del registro de inmuebles de la propiedad de la capital federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que confirma es la aparición de 2 nuevas acreedoras. En noviembre del 2024, Adorni hizo una hipoteca, atención con esto, sobre un departamento que él ya tenía, el departamento de la calle Asamblea. O sea, otra hipoteca no bancaria como la del departamento nuevo que compró. Exactamente, como la del departamento de Caballito. Cada vez le era más complejo y es muy complejo para todos los argentinos. ¿Cómo una persona logra que a un privado o distintos privados le presten y lo financien por $300.000, que es lo que acumula
de deudas hasta acá. Adorni ganaba hasta diciembre del año pasado, ganaba 3 millones de pesos y se hipoteca por $300.000. Reviste cierto grado de complejidad y del otro lado la inversión, y la verdad es que es complejo, ¿no? Entendemos que estamos en una coyuntura muy compleja. Marzo del 24 compra la camioneta Jeep Compass, creo que no vende su auto anterior. Después en noviembre su esposa registra una casa en Indio Cuá, el country, en Exaltación de la Cruz. Después en diciembre las vacaciones en este famoso hotel de Aruba, el All Inclusive. Después en 2025 el departamento en Caballito de 200 metros. ¿Pero qué me decís de la casa de Caballito, de las viejitas Testaferro? Por eso te digo, de los viajes? vos tenés una interpretación y yo tengo otra. No, yo creo que defendés lo indefendible, que es distinto. Bueno, perfecto. Después en febrero el famoso viaje a Punta del Este que desata todo en avión privado, pagado supuestamente por su amigo Marcelo Grandío. Esto lo pagó él con plata del Estado. Me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo, ¿entendés? O sea, lo pagó él con plata del Estado. Ahora tiene un penalista Adorni. Eso no es que es un invento de los medios, eso es algo que tuvo que contratar a Adorni porque la cosa está cambiando de color. Y ahí la gran pregunta también es cómo financia esa contratación, porque son abogados carísimos realmente, son de primer nivel en la Argentina. Como siempre te atacan con fake news. Este gobierno es especialista en tirar cortinas de humo. No creo nada, y permítame que no creo nada, y creo que es una operación, lo de los espías rusos. Estoy perdido. Soy ruso. Perdón, soy ruso, señor. Estoy perdido. Calle Humboldt, señor. Estoy perdido. ¿Allá? No, para allá o para allá, señor. Para frenar un poquito un montón de cosas. Y tengo miedo que mañana, si le aparece a Manu otra propiedad, me digan que yo soy el hijo de Gorbachov. Me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Bien, felicitaciones a Adorni por, de verdad, la suerte que tiene de conseguir tantas abuelitas que le presten dinero, tantas adultas mayores. Es un tipo que evidentemente inspira mucha confianza. No están preocupadas por la morosidad. De ninguna manera, y me avisan por cucaracha que hay un último momento, me avisan que estarían encontrando nuevas propiedades, que estarían también encontrando nuevos viajes. Sí. En la Luna. En la Luna. Porque está viajando por Elon Musk un cohete. Es como hacen, registra cuestiones, en ¿no? provincia es muy habitual que ARBA saque fotos en los lotes y entonces te actualizan la pileta, se olvidó declararla, señor, el quincho tampoco, esto figuraba como un baldío. Bueno, evidentemente con ¿Cómo labura ARBA, Manu también, ARBA trabaja mucho. Qué bien que labura ARBA, ¿eh? ¿Quién le prestó la plata para esa casa en la Luna? Dicen que otra persona de adulto mayor, que hoy la generación Silver está muy cómoda con la jubilación mínima. Dice Fede de la producción que hay también un viaje de Adorni que salió ¿y otro recién. viaje? Sí, Bien, yo la verdad a que no ver. estoy al tanto, pasó ahora. Epa, míramelo, míramelo. Dicen que saben quién tapó el inodoro. Porque no sé si saben que el problema técnico de la nave, todo era dificilísimo de calcular. ¿Vos podés creer que tengan un problema con el inodoro? Ahí lo tenés, Al. Ahí lo tenés. Dice que fue el tirando papeles, que no sabe cómo descartar todo lo que no puede explicar. Claro. Bueno, La imagen se te tapa. lo favorece un poco a Adorni. Está bastante más... Le falta un poco de cara de que le cuesta sumar y restar, digamos. La cara que tiene normalmente. Igual me gusta Está más que sea fachero. inclusivo, ¿no? Que Sí. haya personas de todas Hicieron las eso, etnias. hicieron un casting Hicieron para un casting. posta. Sí. Hicieron un casting para la tripulación posta. Y ahora posta, ¿cómo entendemos la maniobra y hasta dónde Pobre David. está hasta las manos? Lo primero, que para tener un crédito del Banco Nación necesitas ingresos estables. Esto es en referencia a por qué no sacó como el resto de funcionarios o Exacto, claro. equipo que ha conseguido créditos tan fácilmente. Hay algunos pasos que sí o sí hay que dar cuando uno saca un Exactamente, crédito, eso, ¿no? vinculando un tema con el otro, ¿no? Digo, cuando querés sacar un crédito en el Banco Nación, lo primero que te dicen es que tengas una forma de mostrar ingreso estable. En general siempre te piden y eso, claro, sí, lógico. Si sos un cuentapropista o alguien que tiene un ingreso que es variable o que puede caerse, ya ahí ponen una restricción. Digo, Todos los que facturamos somos independientes, nunca en la vida hemos podido tener un crédito. claro, pero un funcionario que está a tiro de decreto, que puede quedarse sin trabajo en cualquier momento, ¿cómo le van a dar un crédito? Bueno, él no fue a buscar el crédito ahí. El diputado tiene 4 años.
No, y hay ¿Crédito muchos... cuántos años son? Sí, es raro. Y 20 o 30. No, hay tipos ¿Y que por qué son- si tenés 4 años, sabés que tenés 4 años de trabajo, por qué te dan un crédito? Y sí, tampoco cierra. Digo, Claro. lo que pasa con un montón de diputados, ¿no? O sea, esto la verdad que Adorni tiene que explicarlo y no lo puede explicar, ¿no? ¿Mañana van a ir las Más que señoras Adorni. que prestaron el dinero? ¿Alguien sabe? Creo que mañana pasado. sí. Mañana ¿Van pasado todas las estarían señoras mañana? presentando- Dos de ellas. Están citadas para días distintos, hay dos que van un día y dos que van al otro. Mañana la que en teoría tiene que ir es La la musiquita escribana. esperando La a la escribana. rosa. Qué malo que son, ¿eh? Quizás menos pintoresco que las señoras usureras, pero... A mí me parece todo pintoresco. Las Pero señoras la tienen escribana- algo una de curiosidad la hada ahí. madrina, el hada madrina que te cumple el deseo. Yo la como que trazo así para Hay tierno. una curiosidad ahí, sobre todo con las dos prestamistas jubiladas. Hay una curiosidad. Bien. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en el escenario libertario, las jubiladas eran objeto de represión de la gendarmería, etcétera, Claro. y estaban vinculadas a la carencia. Ujú. O sea, se manifestaban porque necesitaban más ingresos. Ahora apareció otra imagen de jubiladas, que son las que están vinculadas al dinero y que efectivamente pueden prestar dinero, ¿no? Pero que están mejor que los bancos, porque a los bancos les Claro. cuesta prestar, Claro. y hacen el UVA para garantizarse Claro. que no pierdan 100 lucas de cualificación. una, tuki. Ahora, hay una cosa que yo insisto, que es cómo afecta esto al relato global del gobierno, ¿no? Porque es un gobierno que hasta hace poco lo que decía es que estaba dentro del Estado para destruir el Estado y resulta que ahora están dentro del Estado para enriquecerse. Sí, es muy o sea, hay un impactante. cambio ahí. No, y también todos han sacado créditos dentro del marco de los beneficios que otorga el Estado a empleados del Estado, en teoría. Total. Más, querían privatizar el Banco Nación. Pero querían evidentemente lo deshacerse del Banco repensaron y Nación. se dieron Sí, cuenta de claro, que les sí. convenía dejarlo Primero así. damos un crédito, después privatizamos. Claro. Después de eso. También es imperdible el relato de la persona que hoy fue citada, quien era el anterior dueño del departamento. No sé, Yamil, si vos lo tenés a Hugo eso. Morales. Pobre Yamil. Morales. Muerto, Yamil. No, yo lo tengo. Yo para no ir, porque Yamil sabe explicar muy bien ciertas cuestiones que a lo mejor son más Pero lo políticas. mataste, lo mataste. No, bueno, nada. El relato es que lo tenía vacío hacía mucho tiempo, no lo podía vender y que entonces empezó a bajar el precio, lo que sucede con las propiedades cuando no se pueden vender y necesitas venderlo porque estaba, según el propio exjugador de fútbol, muy venido abajo. Y entonces aparecieron dos muchachos muy jóvenes, esta es la terminología que utilizó, y le ofrecieron 200.000. Y cuando fueron a hacer la escritura, aparecieron estas dos señoras mayores Con 200.000. con 200.000 cash. Claro, digo, el relato es raro también. Es rarísimo. También raro. yo quiero saber qué tasa de interés va a pagar Adorni por estos créditos. Por cada 100.000 Esperando que dólares. se mueran las viejas. Por cada 100.000 No dólares que te hables así. Esperando que se No hables mueran. así. Bueno, Parece pero muy brutal. lo heredará alguien el crédito, la deuda, o sea, tomará ese crédito. Hay hijos. Por cada 100.000 dólares que te prestan en el Banco Nación, insisto, tenés que pagar 900.000 de cuota. O sea, él de 900.000 pesos mensuales de Claro. En dólares, o sea, o sea, si, ¿cómo es? si él le prestaron 200.000 dólares, tiene que pagar por lo menos 2 millones de pesos de cuota por mes. ¿Cuánto gana Adorni? Por 2 30 millones años. si fuera en el Banco Nación. Si es un préstamo privado, se supone que la tasa de interés debe ser mayor. O sea, debería pagar, no sé, 2,5 millones, 3 millones de pesos. ¿Pero por qué hablamos de cuota solo de por Adorni? mes? Es diputado de un montón. Ahora, sé, no, digo, pero ahora lo vamos a digo, no te pongas ¿qué nervioso. sueldo Ya tiene? tienen su propio informe. Hay una... No, ya lo sé, pero digo que no solo es Adorni, porque si no nos quedamos solo con No, Adorni. pero Adorni va por un carril y lo otro va por otro carril. Son cosas Claro, pero distintas. son créditos del Banco Nación. Además... No, pero Adorni no tiene crédito del Banco Nacional. No, él directamente No. debería ir en Hagamos cana. las cosas claras. Debería ir No, en cana. Hay una, en la nota de nuestra compañera Melissa Molina, Sí. ¿no? Ella plantea una cosa que es la dificultad de Adorni para sostenerse por sí mismo. Y la nota del diario es muy acertada porque la nota es coleccionista de respaldos, ¿no? Es como que tenés un jefe de gabinete que no solo no puede llevar adelante la agenda, sino que él mismo se transforma en la agenda crítica del gobierno. Sí. Y sin embargo no lo echan. No, bueno, eso te iba a decir. Colecciona bien respaldos, porque lo han bancado un montón. Claro. Es que Porque hay- cualquiera con un poco de esos despelotes, ya un equipo lo eyecta, aunque sea para decir, che, te corremos elegantemente como para que no siga siendo el foco en donde se miran cosas como, detalles como tan burdos también. Es que En hay un una cuestión gobierno... que perdón. perdemos de vista por momentos en todo esto, que es que la excusa de la jubilada que le presta plata es la excusa del chorro
más vieja existida y por existir. Entonces, ya quedó claro en toda la sociedad argentina que este muchacho está sacando guita de algún lado que no sabemos cuál es. Y el problema ahí es que el rol del jefe de gabinete, y de cualquier ministro, a mi criterio por lo menos, pero del jefe de gabinete sobre todo, es ser un fusible. Es que haya una figura para que cuando hay un quilombo muy grande, no puede estar renunciando el presidente, entonces, correte, jefe de gabinete, traigo otro. Y acá se invierte y tenemos al presidente haciendo de escudo humano de un jefe de gabinete que no solo que no lo defiende, sino que un paso, una cagada. Y te agrego una cosa, según un informe hoy, creo que de Clarín, este gobierno ya echó a 200 funcionarios. Claro. O sea, no es un gobierno que tiene que apego de funcionarios. Adorni es el objeto de apego de Karina, no el lo puede echar. gobierno, ¿no habían echado a un funcionario de cargo menor porque había comprado una pava eléctrica, una cafetera? Lo echó Adorni, de hecho. Sí. ¿Querías créditos? ¿Querías créditos? Acá tenés créditos. ¿Qué tengo? Créditos VIP. ¿Y vos, ya sacaste tu mansión o no sos libertario? Digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Festival de créditos, podíamos llamarlo, y tiene que ver con estos créditos otorgados a distintos funcionarios de La Libertad Avanza, incluso legisladores, que ha generado muchísimo escándalo. En los momentos difíciles hay instituciones que te bancan, que construyen sobre el esfuerzo colectivo, que ven oportunidades donde otros ven obstáculos, que prefieren los hechos y no las palabras. Banco Nación, cumpliendo el sueño de la casta propia. ¿Se acuerda cuando Milei decía qué era lo que había que hacer con el Banco Nación? En diciembre el déficit fiscal fue 1.2 millones. Lo financiaron rompiendo todo el sistema, porque básicamente lo financiaron utilizando el Banco Nación, institución que debería ser cerrada, porque evidentemente la usan para estafar a la gente. Ahora le permite repartir dineros entre sus funcionarios para conseguir un voto, para conseguir un traspaso, para tener contento a los libertarios que siempre abominaron del Estado y sin embargo van a pedir el crédito al Estado. Caramba, ¿por qué no van al banco privado a pedir el mismo crédito? ¿Por qué? Eventualmente, funcionarios o legisladores libertarios que llegaron al poder diciendo que el Estado es algo que hay que destruir, no van a buscar un crédito en la banca privada. Si soy un topo. ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Y tengo tanto encono con el sector público, iría al Banco Santander a pedir un crédito. Ranking de créditos hipotecarios. Pedro Inchausti, primero, director del Banco Central, pidiendo un préstamo en el Banco Nación. Inducidos por mí. $345.000. ¿Esto es moral? Bienvenido sea, porque es todo legal y moral. Así no vale, así no es. Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, el tipo que está al lado de Caputo, por eso Caputo sale a defenderlo. En cuanto a los chicos, no hay nada de ilegal, ni mucho menos de inmoral. Muy distinto a lo que hizo Petovelo, fíjese. Leandro Massachesi, $286.000, funcionario de Capital Humano, afuera. ¡Afuera!, dijo Petovelo. Y estuvo muy bien. No tenés vergüenza. ¿Cómo vas a ir a pedir un préstamo? Sos funcionario del gobierno. Federico Furiase, $280.000. No hay plata. Son montos grandes. Entonces, cualquier pibe entra en el simulador que tiene el banco en internet y pones ese monto y da un número grande a devolver. Sharif Menem, 24 años, por ahora calidad de sobrino, trabaja desde hace 1 año y medio, por supuesto en la función pública también, y consiguió, lindo empezar la vida a los 24 años con $250.000, ¿no? Un periodista me contó que tenía un amigo que vivía justo en el departamento, en el mismo edificio a donde vivía Sharif Menem, ¿sí? Que no cambiaron el nombre de las expensas, por lo tanto saben que es de él, que además tuvo custodia un par de días, que son departamentos de 400 lucas, que son departamentos por supuesto con amenities. El lugar, la dirección, no la voy a decir por protegerlo, pero es en Bajo Belgrano sería, en la calle Conesa, un gran departamento de él. No hay nada de ilegal, ni mucho menos de inmoral.
Bien, bienvenida Valentina Castro con nosotros. Valentina es socióloga, economista, hace economía política en Flaxo, docente en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Avellaneda y un montón de cosas más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta de esta invitación, de estar acá con ustedes. Gracias. Nosotros también nos gusta. ¿Estás celoso o no estás No, celoso? al contrario, al Vamos a estar contrario. charlando Al mucho con contrario. él. Eres socióloga además, Alguien boludo. que sepa por fin. ¿Vos celoso? No, compañera. Ok, perfecto. No quiero que ninguno se me ponga celoso, por favor. Están nerviosos para mí, los veo Digo, nerviosos. ¿cómo ves este momento? Globalmente digo, ¿cómo lo evalúas? Yo creo que está muy complicado el gobierno en todos los frentes posibles, ¿no? Por el lado del frente externo no consigue acumular dólares, está medio en un conflicto bélico que muchos creían, bueno, esto le va a generar un viento de cola al gobierno, le va a generar mayor acumulación de dólares por el lado de la cuenta de energía. Sale mal porque el precio del petróleo creció un 55% solo en el mes de marzo y eso no está beneficiando al gobierno, ni hablar de los problemas que pueden tener en el frente de fertilizantes y el acople de los precios de la guerra. Entonces, en el frente externo está complicado porque no está juntando ni un dólar, no está teniendo un veranito cambiario, se viene una nueva revisión del Fondo Monetario y estamos nada más y nada menos que 13.400 millones de dólares abajo de lo que nos exige el Fondo Monetario. No llegamos. Y después en el frente interno lo vemos todos los días, todo el rally de Adorni, los créditos a grandes funcionarios. Recién veíamos en pantalla, bueno, el 2 del Banco Central recibe un crédito en agosto del 25. ¿Qué pasa? En agosto del 25 se liberan las LEFIs, que fue el gran problema en términos de política monetaria que tuvo el gobierno, una decisión que básicamente lo que hizo es generar mucha volatilidad en los precios de las tasas de interés. ¿Qué son ¿no? las LEFIs? Las LEFIs eran esas letras, lo que antes habían sido las LEVAX, del macrismo y demás, que lo que hacían justamente era esterilizar el dinero, el circulante, ¿no? Cuando asume Milei dice vamos a secar la plaza de pesos, que es básicamente absorber toda la guita que estaba circulando, cortar la emisión monetaria. Para que no haya inflación. Para que no haya inflación, en esa lógica de creer que la emisión generaba inflación y que solo se explicaba por eso. Entonces, el Banco Central anuncia una medida. El 2 del Banco Central le dan un crédito justo en el mes que se anuncia la medida. Uno creería, bueno, si sos el 2 de Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, estás al tanto de la medida que se va a anunciar. No es boludo, no lo va a sacar un día antes. Saca el crédito justo antes de que sacar un crédito se vuelva muy caro. Exactamente. Por decisión de él. O sea, estás teniendo ventajas por el rol que tenés vos a la hora de ver en qué invertís. Información o qué privilegiada porque sos parte del directorio del Banco Central, sabés la política que se vota, hay un directorio, se discute antes de establecer una medida tan trágica. Antes que Tiene información privilegiada, le dan un crédito justo antes de que cuánto? se anuncie. Es el que recibe el crédito más grande, 300.000 ¿el más grande? Sí, Claro, el por más eso no grande. es un número menor, no es que sacó, no sé, 20.000 dólares. tipazo, 30.000. Exactamente. Mucha plata. Una persona que en sí mismo además tiene un muy buen sueldo y es una persona que... Claro, nada, desde el prejuicio podría uno comprarse piensa su que, casa. claro, no necesitaría algo así. ¿Cualquiera puede acceder a un crédito de estos montos? Tengo un amigo libertario que me decía, ay, los cucas están conociendo lo que son los créditos, es plata que va a devolver. Pero ¿Vos digo, tenés es una amigos libertarios? Claro que sí, hay que tener amigos No, libertarios. la realidad es que primero nadie podría acceder a estos montos si sus salarios no tendrían una referencia promedio, ¿no? Cuando uno va a pedir un crédito, lo primero que le piden es tus últimos 3 recibos de sueldo. Y si no tenés recibo de sueldo, bueno, arreglate, no estás dentro del sistema bancarizado. Pero Valen, un diputado presenta 3 recibos de sueldo siendo diputado. ¿Cómo es esa parte? Bueno, exactamente. Acá está la cuestión porque... Sabés que se termina en 4 años, Sí. digamos. Sabés que tiene un y límite se eso. supone que siendo el segundo del Banco Central también sabés que tu cargo tiene una finalización. Claro. Y que puede terminar mañana, estás a tiro de decreto. Exactamente. Y esto es interesante recién lo que decía David de, bueno, ¿cuánto tenían que pagar de cuota? ¿No? Uno estima, bueno, 2 millones. Con las tasas subsidiadas del Banco Nación, porque todos estos sacaron el Banco Nación, que era el único banco que decía, bueno, no voy a modificar por más de que haya un desbalance en la política monetaria y que suban las tasas y que haya volatilidad.
le deberían estar cobrando al final mensualmente casi 1.200.000 pesos. Es decir, mucho menos de lo que debería pagar. O sea, ya está pagando menos de lo que debería pagar un funcionario que tiene información privilegiada y que le dan justo el crédito antes de que entre en vigencia una medida política monetaria que uno entiende que él mismo decidió y que él Un crédito mismo que no se lo dan a nadie, porque hay... Un crédito que no se lo da a cualquier hijo de vecino que va y se acerca al banco. Ellos cobran en el Banco Nación y le corresponde, pero en el Banco Nación cobran los trabajadores del Estado de todas las administraciones y a nadie le dan ese crédito. Exactamente, ¿no? Vos si ibas en el 2025 sobre todo a pedir un crédito al Banco Nación, seguramente te iban a invitar a retirarte o te iban a poner algún tipo de excusa para decirte que no te podían dar un crédito, principalmente porque el gobierno había tomado la decisión de política económica de no dar crédito. Claro. El acceso al crédito estaba restringido en el momento que todos estos sacan créditos ultramillonarios. Y seguramente no será para vivienda única, digo, No, para vivienda familiar, para tener el primer techo. El caso del director del 2 del Banco Central había sacado ya en 2018 con Macri otro crédito UBA para su primera vivienda. Ahora lo está haciendo con su segunda vivienda durante el gobierno de Javier Milei, donde él, insisto, es el segundo con más responsabilidad dentro de la estructura del Banco Central. Entonces, ni siquiera era un crédito de primera vivienda, era de segunda vivienda y el primero lo había sacado con Macri. Entonces, uno tiende a pensar, bueno, cuando le viene la cuota del mes tiene que pagar 2 créditos al mismo tiempo, porque el de Macri no lo terminó. Palos ya. O sea, Perdón, yo soy pobre, yo lo pienso así. Son 4 palos por mes. Tiene 4 palos de mínima de crédito. Entonces uno tiende a pensar... digo, no, quédese en la casa. Supongamos que lo puede pagar, pero es sujeto de crédito. El Estado tiene que darle crédito a alguien que tiene capacidad de pago de 4 millones de pesos para que se compre una segunda casa, una tercera casa. Un segundo crédito. Es el Banco Nación. Y hay un tema, sobre todo, me parece, a raíz de esto salieron que había un par de legisladoras peronistas que tienen también créditos tomados. Y las dos hicieron lo mismo, que fue presentar capturas de todo el paso a paso de cómo pidieron el crédito y decir, sí, mira, yo presenté esto, tengo estos ingresos, entonces por esto me lo dieron, está todo justificado. Ninguno de estos muñecos hizo lo mismo. Entonces, si está todo bien, todo legal, bueno, entonces que salga... ¿Quién es el segundo? ¿Furiace? Pues otro. Bueno, que salga Federico Furiace y diga, acá está, estos son mis ingresos. Que sí, aparte Petovelo, tengo que creer que me están cagando. Petovelo le pidió la renuncia al jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano porque pidió un crédito de estas características y a ella le pareció que era inadmisible y le pidió la renuncia. Es decir que hacia el interior del gobierno no están de acuerdo. Claro. Si después públicamente dijo que no, que en realidad no lo dijo ella, lo dijo... Pero para que la gente lo entienda, ¿cómo fue exactamente esto? No, cuando sale el escándalo, el viernes le pide la renuncia a Masachesi y después... que era el segundo de Petovelo, ministro de Capital Humano. Después, como quedó en evidencia la contradicción de que algunos no podían tener la renuncia, dijo, no, lo echó por otra cosa. Bueno, pero hay algo interesante ahí, porque después dicen, no lo echó por los créditos, justamente para que no quede expuesto, y Masachesi, en el momento que se anuncia su desvinculación, tuitea diciendo algo así como, bueno, sí, yo pedí un crédito, no me pareció que estuviera mal, pero bueno, claro, entonces él mismo reconoce que lo rajaron por eso. Además, el domingo ella publica una placa con una frase de Dostoyevsky que decía en Twitter... Dostoyevsky, hay que citar a Dostoyevsky para esto. En plena Pascua, Petovelo pone una frase de Fyodor Dostoyevsky que dice, yo nunca eliminé a nadie de mi vida, todos murieron en el accidente de la confianza. Bárbaro. Tremendo. Quiero que sepan que yo le puse gracias, ministra, ahora sí yo a fin de mes y me bloqueó. Bueno. ¿qué va a hacer? Hay algo también muy opaco en todo esto, porque nosotros decimos, bueno, pero... ¿Hay algo? Bueno, es todo bastantes muy opaco. Cosas. Todo es bastante opaco, porque nosotros decíamos, bueno, pero va a tener que pagar 2 créditos al mismo tiempo. ¿No quiera uno pensar que si tomaron créditos de $300.000 es porque tienen otros $300.000 guardados en negro y lo tienen que ingresar al sistema para de alguna forma blanquearlo? No sea mal pensada, Valentina Castro. Eso también es una cuestión a tener en cuenta, porque todas estas personas que pidieron crédito seguramente no necesiten ningún tipo de crédito para comprarse una casa, para remodelar el departamento, para hacerle una habitación más al nene, ¿no? Lo más probable es que tengan la misma cantidad de guita que pidieron o incluso más, porque tienen que pagar más con los intereses más plata todavía. y la quieran blanquear ingresándola al sistema. Les propongo seguir deprimiéndose, porque vamos a hablar ahora, seguimos, de economía. La economía de Milei, peor que en la peor peli de terror.
Mal se llama, Willy, la macro y la micro. La macro asociada a la estabilidad y la micro asociada al empleo. Del 2024, todo el 2024 hasta ahora, se han registrado 40.000 argentinos que están entrando a Brasil a buscar trabajo. En realidad la macro son las dos cosas, ¿no? Porque si no se crece también es un problema macro. O sea, si el tipo de cambio, o sea, el nivel del peso, tiene un determinado nivel del peso, hace que se ahoguen los enanos. ¿La ayudo, señora? ¿Tu mami? ¿No querés que te compre un helado? Vale. Bueno, está bien, qué sé yo, tampoco voy a poner el nivel del peso tan bajo como para salvar a los enanos y que seamos todos hiper pobres en dólares y que no podamos progresar. Eso es el desarrollo. ¿Puede ser que me achicaron? Ahora, si el nivel del peso hace que se ahoguen también los medianos, entonces en la pileta en la que estamos, o en el mar abierto, que estamos tratando de salir al mar abierto, enhorabuena. Y si lo comparo contra el contrafáctico, porque la realidad es que íbamos a ser Venezuela, estamos muchísimo mejor. Hace que se ahoguen el 70% de las pymes. Bueno, entonces preguntémonos por el nivel del peso. Ya no es un problema micro de los dos enanos que no eran competitivos. El enano, que no estaban entrenados. No, ya es un problema macro. Bueno, pregúntatelo, y más si sos el responsable, sos el guardavidas. La recaudación bajó 4,5, caída real, 8 meses consecutivos a la baja. ¿Cómo es capaz Caputo, el fugador, de decir que el consumo está como nunca en la República Argentina? En el momento en el que el consumo está en el nivel pico histórico. El año que viene no va a ser el clásico año electoral argentino, creo que va a ser un paseo por el parque. De la misma manera que no tenés que sobrar en el penal, y te aclaro, cuando hablo de maravilla me pongo de pie y lo recontrabanco. Maravilla, 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 fuera, 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 fuera. Señoras y señores, la quiso picar. Que faltando un año digas va a ser un paseo. Dejate. Vos decís que Caputo está picando el penal. Al pedo. La dinámica muestra que la gente está mucho mejor que en el 2023. Caen todas las recaudaciones de impuestos. Claro, porque la realidad es que no hay consumo, caen los derechos de exportación. Mayoristas, 1,7 abajo. Caen los bienes personales. Construcción, 2 puntos abajo. Cae el IVA. Consumo masivo, 2 puntos abajo. Cae la seguridad social. Medicamentos, 3% abajo. Cae ganancia. Quiere decir que estos números contrastan de manera radical con el entusiasmo que mostró anoche Luis Caputo respecto de que estamos poco menos que en el mejor momento de la economía argentina. No hay esta inflación, no está entancada la economía. No solo no hay esta inflación, sino que los datos muestran lo contrario. Escuché a Caputo ayer, que la verdad tengo respeto hacia su trabajo. Hay gente endeudada con el carnicero, con el verdulero. Tarjeta de crédito, ¿andás endeudada? Eso estaba hablando con Nena todo el día, que sí, la verdad que sí, para comer. ¿Para comer? Una vergüenza, nunca en mi vida usé la tarjeta de crédito, nunca. Hace 25 años que la tengo y nunca la usé. Que le cuesta cargar la SUBE, que le cuesta pagar la luz porque la luz aumentó. Y no estoy cuestionando al gobierno porque haya aumentado, porque lo entiendo y me parece correcto la quita de subsidio. Pero también hay que entender que esa persona que antes dedicaba el 5% de su salario al pago de la luz, hoy dedica el 15 o el 20, o el 10, o el 8. Es decir, se ve afectado en su salario. ¿Qué es lo único que va para arriba? Los combustibles. El aumento de los combustibles ocurre desde el mes de diciembre y ha aumentado 18,7. Sepa usted que en países como Estados Unidos y Francia bajaron porque se dan cuenta que si no, no se puede. Pero usted entiende que a la gente le cuesta llegar a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes, lo entiende eso, ¿no? Me está costando llegar a fin de mes. ¿Cómo viene la situación que tiene que ver con la economía? Malísimamente mal. No llego al día 10. Tengo 82 años. No llego a fin de mes, 400 lucas, ¿qué quiere que haga? Cuando vos decís que hay gente que le cuesta llegar a fin de mes, de alguna manera pareciera que estás diciendo por culpa de ustedes. No. Y en realidad, lo importante es
los datos y no las encuestas. El gobierno tiene que dar una respuesta y ya no alcanza con la herencia y con que quedó mal y que es un problema estructural. No sé, tuviste 2 años a arreglar las cosas, hermano, dejate hinchar. Lo que planteo es que a veces el dato técnico, loable, palpable, confiable, al cual yo le creo, en algunos sectores no tiene un contraste directo. Todo lo contrario. Ese dato parece completamente distinto al metro cuadrado de esas personas. Basta, déjense hinchar si no están a la altura de las circunstancias. Parar una respuesta al sector más vulnerable que son los adultos mayores. Bueno, quédense en sus casas, ni se postulen. Estoy harto de las excusas de los políticos. No quiero contar cosas porque involucra a gente... Acá puede contar todo, decirle, Luisito. Acá puede contar todo. En algún momento te voy a mostrar el celular. Yo tengo periodistas de este canal que me llamando a gente que conozco diciéndoles que los están forzando a pegarnos, que les están bajando línea para pegarnos, cosa que no creo que sea cierta, porque yo lo conozco a Fernando, es un tipo que me parece enorme. No, con Fernando no, Luisito, por favor, que quede claro que eso no. No, a mí de ninguna manera creo. De ninguna manera lo creo. Yo más, lo garantizo eso. Pero por eso te digo. Por ahí el periodista para justificar. Es lo que te estoy diciendo. Bueno. Por eso te estoy diciendo. Sácalo de ahí, Luisito. Salgamos de ahí, por favor. No hay problema. No me nombraste a mí. El costo del consumo emocional, ¿cómo la ansiedad afecta muchas veces a nuestra finanza? Si vos pedís 2 veces por semana, que siendo soltero puede ser que lo hagas, incluso más, esa es la cuota de una moto. Hoy hay crédito, entonces vos con esa plata también tenés la opción de acceder a otro tipo de bienes. En vez de gastártelo claro, ahorrás 3 meses. Una salida en la calle, 2 salidas. Claro, ahorrás 3 meses y por ahí te compras una moto. De una moto. Esa es la cuota de una moto y hay cuotas menores, también estás hablando de motos chicas. Una moto. Lo no es no darse gustitos, pero saber que estás gastando por mes en delivery la cuota de una moto. ¿Sí? Una moto. Le robaron la motito. Una moto. Al boludo de Carlito. De una moto. Ahora anda en bicicleta. La que le prestó una amiga. ¿Viste que no tenés la moto porque estás boludeando, porque pedís mucho delivery? Claro, Somos dos. Es culpa, vos mucho café. ¿Se acuerdan publicaciones de Facebook, primera época de internet, que era, si tenés 50 años y fumás desde los 20, gastaste tanto, te sacás la cuenta de cuánto gastabas en pucho, te hubieras comprado un Ferrari? Claro. Bueno, y ahora es lo mismo. No. Aplica a la motito. Sí. Era el Podría café. ser feliz. Antes decía Caputo que hace una semana decía que ahora la gente compra más casas y más autos. Y hoy salió el dato de la producción de autos, cayó 19% en el primer trimestre y las ventas de autos cayeron 12% en el primer trimestre, el dato de ADEFA. Más datos, hoy fue generalizada la protesta aplicando movimientos sociales en los diferentes ingresos. Ahí estamos viendo algo de paño de lo que sucedía hoy a la mañana en diferentes ingresos en todo el país por el cierre del programa Volver al Trabajo. 900.000 personas que se quedarán sin ingresos en un contexto de fuerte recesión y caída del empleo, que destaquemos que eran 2 mangos con 50, pero son 2 mangos con 50 que cuando no tenés un mango es un montón. No, es tremendo. Son 78.000 pesos que el gobierno de Milei dejó congelado en ese monto. Es el monto que pagaba el gobierno de Alberto Fernández, 78.000 pesos. El plan se llamaba Potenciar Trabajo en el gobierno de Alberto Fernández. Llegó este gobierno, lo cambió con otro nombre y mantuvo congelado los 78.000 pesos. Pero son 900.000 personas que necesitan ese ingreso, que ya venía muy castigado y que ahora se lo sacan. Y bueno, por eso la manifestación y la protesta, porque son situaciones de gente que está muy en el borde de la pobreza. Pero por eso de cuando escuchás a alguien que forma parte del gabinete hablar que el que no se compra la moto es porque no ahorra o es porque pide mucho de delivery, es no tener contacto con esto. Pero aparte, ¿quién pide delivery? La clase media. No, por eso. No las clases populares. Hay un informe que hace la consultora de analogías, que creo que vos tenés bastante que ver, que hacen un estudio... Te vendió. Sí, pero total. Te ojo del puente. Pero sin dudas. Lo que hace es mostrar la conflictividad en distintas zonas del país, cuántas empresas cierran, cuántos trabajadores se quedan sin empleo. Y tengo entendido que eso está como en crecimiento, que la curva va para arriba. Sí, fíjense ustedes que solo en el bimestre noviembre-diciembre del año pasado se acumularon conflictos
que afectaron a 12.000 trabajadores. O sea, 12.000 trabajadores fueron despedidos solo en noviembre y diciembre, para que tengamos una referencia. Conflictos que empezaron siendo de pymes del conurbano bonaerense, se empezaron a extender en provincias, empezaron a ser de empresas grandes, de Teneplatex, donde Fate, ¿no? Fate ni hablar. Bueno, el caso de Teneplatex es significativo. Ustedes piensen que Teneplatex que es textil, ¿no? textil de la familia Caragosian. Que es una de las que más trabajo genera. De mano de obra, ¿no? Exactamente. Y cuando uno hace el cruce de la población de la región en la cual está ubicada la planta de producción y los despedidos, es llamativo porque despidieron a 200 personas en una localidad de Tucumán de 11.000 personas. O sea, imagínense el impacto, cómo trasciende eso. Eso es solo un ejemplo de cosas y casos que pasan todos los días. A través de FATE fue efectivamente un punto de inflexión que todos los días se aumentaron los conflictos. Bueno, hoy otro de los puntos nodales de conflicto tiene que ver con el transporte y la merma de colectivos en el AMBA, ¿no? Eso pero para mí es el tema además, del día, bueno, pero es que además eso lo linkeaban y lo unían con justamente la cantidad de baja de transporte, de gente que usa el transporte público. Un 33% menos, en no me recuerdo qué periodo, ahora lo chequeo bien para dar bien la cifra, pero en concreto, viaja menos gente en colectivo. Porque hay menos trabajo. Porque hay menos laburo. O sea, era inevitable linkearlo con que la gente, además, al tener menos ingreso, a lo mejor camina en un tramo que antes usaba con transporte público, hoy lo camina. Claro. Y lo poco que gasta, lo gasta en lo inevitable del transporte público. O sea, y después hay menos gente viajando porque hay menos laburo. Sí, pero además de eso, Fede, es la frecuencia. Claro. Es decir, cuando vos, lo que pasó hoy fue que por el precio del gasoil, las empresas que no reciben el subsidio, además que ya reciben un subsidio por debajo para que funcione correctamente el sistema de transporte, esto a mí me importa muchísimo, de hecho para mí es lo más importante que está pasando en Argentina hoy, es además le sube el gasoil. Entonces los empresarios lo que decidieron fue cortar la frecuencia. Y cuando vos le cortás la frecuencia a la gente, además de que tiene que quizás caminar un poco más o esto o lo otro, vos acumulás gente en las paradas de los colectivos. Sí, claro. Y cuando vos acumulás gente que está enojada, se va sumando ese enojo. Así que falta una chispita para que ese enojo... Yo no quiero decir esto porque quizá no pase, pero es mucho más probable que pase en una parada de bondi a que pase en una red social. Sí. Bueno, Cuando la gente se empieza a acumular en un lugar de hastío y la estoy pasando mal y la verdad no llego a fin de mes y te vas encontrando con otra gente que la está pasando mal también. Bueno, en ese eso explota, ¿eh? En ese, es posible, es probable, digamos, porque además los cálculos de hoy es que se redujeron en un 30% las unidades que circulaban. Eso es lo que dije. Lo vemos, informe. No voy en tren, no voy en avión, ni tampoco en bondi. Se empieza a complicar viajar en colectivo porque vos sabés que en las últimas horas dijeron vamos a tener menos frecuencias. ¿Por qué? Porque hay un tema relacionado con subsidios. El que lo sufre en definitiva termina siendo la gente. ¿Una hora acá esperando el 28? Hacer lo mismo, tarde de trabajo, y me cuenta el preceptismo, las horas. Aparte no alcanza el sueldo, todo trabajo. Salgo a trabajar a las 6 de la tarde y entro a otro trabajo para mantener a mi familia. Y la verdad es complicado. Hoy las empresas no tienen para pagar el sueldo mañana ese cuarto de hábil. Hoy depende de que mañana funcione el transporte, depende de que entreguen gasoil, de que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato. Si no, mañana no sé qué empresa va a trabajar. 4 repletos, 428 y toda esta gente se queda... Bueno, es lo que hay, ¿no? No sé, los empresarios puntualmente están reclamando No, pero el aumento del combustible. El combustible, bueno. Como decía, el mercado se regula solo, bueno, acá está el resultado, ¿no? No existe el fallo de mercado, no existe como tal cosa. Por lo tanto, todos los fundamentos de la regulación, de intromisión del Estado, todo eso es todo mentira. Si seguimos con esta modalidad, en algún momento, si la cosa se acostumbra a que tengamos menos frecuencias, bueno, también tendrá que haber reducción de personal. Digo, lamentablemente, pensando un poco para adelante. Yo te diría, ya viene habiendo reducción de personal porque esos
100 colectivos que salieron de circulación, son 8.000 personas que dejaron de trabajar. Me importa 3 carajos. Cierra una línea de colectivos histórica. Y sí, uno se emociona porque... Uno más que nada se emociona porque todo lo que construyó fue, de mi punto de vista y lo que a mí me pasó, ¿no? En particular, que yo todo lo que construí fue gracias acá, a la empresa. Yo del día 1 que ingresé a laburar acá, me pude comprar mi terreno, pude hacer mi casa, me pude comprar mi auto, pude pagar los estudios a mis hijos, y uno con laburo y sabiendo que consigue cosas, olvídate. Con más ganas venís a laburar. Del 23 de diciembre que dejó de funcionar la empresa. Y se te juntan un montón de emociones. Muchas cosas. La verdad que... Lástima, impotencia, de todo, bronca. Caen todas las recaudaciones de impuestos. Claro, porque la realidad es que no hay consumo, caen los derechos de exportación, caen los bienes personales, cae el IVA, cae la seguridad social, cae ganancias. ¿Qué es lo único que va para arriba? Los combustibles. Mario, Paula, Day, yo nunca vi Constitución así. Mirá que hemos venido en todo tipo de circunstancias, a toda hora, más temprano, feriado, paro. Nunca lo vi de esta manera. No existe el fallo de mercado, no existe como tal cosa. Por lo tanto, todos los fundamentos de la regulación, de intromisión del Estado, todo eso es todo mentira. Tenía hora y media, ahora para venir tengo que calcularle también la hora de levantarme una hora antes porque tengo que estar a ver qué colectivo me quiere parar y cuál no. Mirá la fila que es interminable, esto es al 10.700 de Avenida General Paz y acaba de llegar un 28, un rápido, y fíjate que toda la gente que está acá no va a poder subir. Vamos a ver, por ejemplo, disculpe señor, que estamos en vivo para América, ¿hace mucho que está esperando? Hace como una hora más o menos. Fíjate que ya está desbordada, mirá, no puede ni cerrar la puerta, me voy a ir acercando, no sé si lo están observando. Y hace 40 minutos que estoy acá esperando. Mirá. ¿Les cuentan el día si llegas tarde o no? Y sí, a todos calculo. El que se jode es el trabajador, lamentablemente, con todo esto. Nuestros ingresos están regulados por el Estado. O sea, el Estado hace una cuenta. Esa cuenta no contempla todo lo que pasó entre febrero, porque fue utilizado precios del mes de enero, con lo cual la inflación que hubo en febrero y la disparada del gasoil de marzo no está contemplada. Sí, no existe el fallo de mercado, no existe como tal cosa. Por lo tanto, todos los fundamentos de la regulación, de intromisión del Estado, todo eso es todo mentira. Desde que asumió Javier Milei, subió 1000% el boleto de colectivo, el transporte colectivo. Ese número es impresionante. El número es impresionante. 1000% de diciembre de 2023 a marzo 2026, el colectivo aumentó un 1000%. Y hay otro dato. No hay bolsillo que aguante. Yo hoy le decía a mi hija, ¿no? Yo tengo que viajar y uno va a trabajar para viajar. ¿Notás que hay mucha más gente hoy acá? Sí, pero hace varios años ya está también desfinanciado el sistema de transporte público, todos los colectivos, los trenes y los subtes, así que sí, se nota un desgaste en todo el sistema. Bien, muy complejo. Ahora vamos a charlar, porque acá se daba en la mesa una discusión en cuanto a que siempre se viajó mal y otra parte de la mesa diciendo sí, pero ahora es peor, porque además ahora es caro. Claro, carísimo, carísimo. Aumentó 1.250% del pasaje de colectivo desde que gobierna Milei. En la ciudad de Buenos Aires costaba 52 pesos con 96, hoy está a 715. Eso es efectivamente un 1.250% de aumento. En el GBA, en los 24 partidos, lo mismo, el precio está unificado, 52.96, hoy 8.71, es un 1.545%. Y en las líneas interjurisdiccionales, o sea, que están en Cava y en el GBA, lo mismo, de 52.96 a 700 pesos, el boleto más barato, no estamos hablando, 1.221%. Pero para David, sí. ¿hubo esa inflación? No, la inflación... No, y a nadie le aumentó el sueldo a ese nivel. Pero más allá de eso, la inflación. No, la inflación 300%, acumulada será, Valentina, más o menos, desde que gobierna Milei. Esto superó ampliamente, esto ¿cierto? Es 1.100. ¿Viste? 1.200%. 1.200% contra 300 de inflación. Claro. Sí, todos coinciden en que estaba recontra atrasado el boleto de alguna manera. Y el usuario medio en general, lo que yo vi como encuesta, no sé si tienen alguna en la consultora, pero lo que decía era, entendemos que estaba muy bajo,
me la banco si me das un buen servicio. El tema Claro, es que bien. aumentó esto y a la vez te bajan la cantidad de unidades que están Exactamente. circulando. Muchas suspenden de noche. Hay muchas unidades, sobre todo en provincia, que de noche no están dando servicio cuando antes sí lo daban. Quiero remarcar un Veíamos concepto recién, ¿no? que lo dice el informe, pero para que se entienda, cuando Milei hace la campaña con la motosierra y juega con la motosierra, bueno, eso es la motosierra, vas a estar 1 hora, 2 horas más esperando colectivo. Cuando te hablan de motosierra, entre otras cosas, es prepárate a estar 1 hora esperando colectivo porque bajan los subsidios, aumenta el costo y entonces eso es la motosierra, para que quede claro. Y aparte hay gente que no puede esperar un Uber o tomarse No, una moto olvídate. y que sí o sí se tiene que tomar el bondi. Y entonces vos le empeorás la vida a la gente que más necesita ese transporte público. Hay un dato que salió publicado en el día de ayer en el INDEC, o sea, información oficial del gobierno, donde muestra que más de la mitad de los argentinos ganan 800.000 pesos. Más de la mitad de los Sí, argentinos y después ganan hay un 20% más que gana 1.100.000 pesos. Y después viene ya el decil más alto de ingresos, que es a partir Los de ricos. 2 millones. Es decir, si vos cobras 2 millones de pesos, que no es un sueldazo en la Argentina de hoy, estás en el mismo decil que Paolo Roca, que Eduardo Urnequian, que los grandes dueños del país. Los que piden crédito, Entonces, que veíamos fíjense antes. qué tan mal está la estructura de ingresos en nuestro país, que la mitad cobra 800.000 pesos, hay un 20% más que cobra 1.100.000 pesos, y ya si cobras de 2 millones o por encima de 2 millones, compartís decil con Paolo Roca, con Eduardo Urnequian. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una crisis de ingresos que es sideral. O sea, la clase media casi que se va diluyendo. Lo que hizo el gobierno de Milei es destruir la clase media, ¿no? Y se ve permanentemente, y es un dato que está muy anclado a la morosidad que hoy decía también David, que tiene que ver con esto, justamente, que hay un círculo vicioso que es extremadamente peligroso, que empieza con una crisis de los salarios, caen los salarios, cae el consumo, caen las ventas, crece el endeudamiento, cierran las empresas, hay más despidos. Ese es un círculo que comienza con una crisis de ingresos, que sigue con una crisis productiva y que termina en una crisis de endeudamiento, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Que lleva esto ya 2 años, que es un poco lo que pasó también en el 2001. En el 98 empezó este mismo círculo vicioso, empezó en el año 98 con el gobierno de Menem, siguió en el 99, siguió en el 2000 y estalló por los aires en el 2001. Digo, acá ya llevamos 2 años cómodos. Hay algo, perdón, con esto del precio del boleto también, ¿no? Ustedes seguro lo van a poder explicar mejor que yo. Pero hay algo que se llama salario indirecto, que es cuando el sueldo, no te aumenta necesariamente el sueldo, pero el gobierno te aminora ciertos gastos. Entonces vos decís, capaz no te va a aumentar el sueldo todo lo que debería, pero vas a gastar menos en el colectivo, menos en la luz, menos en lo que sea. Entonces acá no solo que no aumentan los sueldos, sino que además te quitan ese salario indirecto que también, digo, no sé, los remedios de los jubilados, que ahora también los tienen que pagar. Entonces son todas pequeñas cosas que hacen que la gente tenga cada vez menos guita El en la mano. esparcimiento, Tecnópolis, cuando estaba Tecnópolis y te ibas un fin de Claro. semana a pasar el fin de semana a Tecnópolis, era salario indirecto también, porque Claro. tenías... Opciones gratuitas para empezar. O el ¿Cómo no va a CCK. estar endeudada la sí, gente claro. si lo que le aumenta es lo que no puede no gastar? El tipo que vive en el conurbano, y hay 3, 4 millones de personas, no sé ahora en cuánto estará el número, pero son 3, 4 millones de personas que todos los días entran a la ciudad de Buenos Aires para trabajar y que no viven en la ciudad de Buenos Aires. Pero por eso te decía... Toda esa gente que va a tardar 2 horas, 3 horas en ir y volver al trabajo, primero, ¿qué le hace en la cabeza a la gente eso? Y segundo, no puede el tipo que vive en Florencio Varela decir, me tomo un Uber, voy caminando, voy en bici. No, claro, y Tiene tienen que gastarla. Y tienen demora, a lo mejor, de espera de ese transporte público de 1 hora que antes no existía tanta espera. Y acá es donde se daba la discusión, porque Juana sostiene que siempre se viajó mal. Yo no te lo voy a discutir a eso, Juana. Y además es cierto que hay una realidad para los que vienen del sur hacia el centro, que los transportes del norte, por lo menos la línea del tren y algunas cuestiones... Miren, les voy a contar una infidencia. Cuando yo estaba haciendo la facultad, yo viajaba de Morón hasta Constitución, donde está la Facultad de Ciencias Sociales. Sí. Inicié una página en Twitter que se llamaba #viajocomoelculo, en la que trataba de, esto fue durante el macrismo, relevar los ¿Vos hiciste testimonios. esa página? Sí.
Pero no tuvo tanta relevancia en su momento. Yo solamente iba y retuiteaba a los usuarios que se quejaban, porque realmente se viajaba muy mal porque había pasado esto mismo, ¿no? Reducción de las frecuencias, la gente que viajaba apretada, que para subir, sobre todo en hora pico. Y yo digo que es desde siempre, así desde hace mucho tiempo por lo menos, porque está estructuralmente mal, digamos, la cuestión de la planificación. Digo, en hora pico vos no podés meter un pie en un colectivo o en un tren que vaya o que venga para el centro y luego para volver pasa lo mismo. Vayas para el sur, vayas para el oeste, el caudal de gente, digamos, que tiene que moverse no llega a contenerse, digamos, dentro de la oferta de transporte que hay. Digo, si después... Me pasa a mí, ahora vuelvo a mi casa de noche y sí, estoy muy cómoda, me siento en el colectivo, es como un lujo casi volver cuando no estás en hora pico. Ahí hay una carencia de un Estado, digamos, que haga una planificación urbana para que, si sabes que toda la gente del conurbano te viene para acá, que no sé cuántas personas son que 3 millones por día. transitan, hay como una respuesta que se tiene que dar en términos macro ya, ¿no? Por la cantidad de gente. Sí, no, que hay dos cosas me parece que uno puede diferenciar. Que uno es viajar mal, que efectivamente se viaja mal, siempre se viajó mal. Y otra cosa es que se rompa el orden. Claro, ese es el tema. Y esto segundo es lo más complejo, porque viajás mal, pero tenés un orden, bueno, entonces manejás tus tiempos. A la 1:40 sale el tren. Exacto. Bueno, ahora no sale más el tren. Eso es lo que se rompe con esto. Claro, exactamente. Y agrego algo más. Esto que yo comentaba en cuanto que en conurbano hay líneas que ahora no pasan de noche, eso te altera el orden. Porque antes vos sabías... No, pero ahora no dan servicio, te aseguro, porque lo conozco de primera mano, los colectivos que daban hasta hace 6 meses servicio toda la noche, ahora no lo dan más. No lo dan más. Total. Y yo quiero decir algo con eso es que te alteren el orden. Eso que es peor todavía. Y eso está pensado para mí. Y no quiero ser conspiranoico, pero es mucho mejor a la gente cuando la tenés enojada tenerla en tu casa que la gente pueda transitar. Entonces, si vos ya tenés un plan predigitado de que los salarios van a la baja, de que la gente va a ser cada vez más pobre, que las personas de clase media van a bajar, aunque no se sientan de la clase más popular, van a bajar aunque cobren un salario de clase media, 2 palos, el 80% de la gente. Menos. No, No, esa es clase alta ya. Sí, soy Pablo Roca. Pablo Roca. Por lo que dijo es así. El 80% en total cobraba 1.100.000. Por eso, el 80% de la gente cobra... 1.100.000. 1.100.000. Por eso es lo que estoy diciendo. Es decir, que solo ese 20% está cobrando como Pablo Roca. Exactamente. Es decir, que nadie tiene plata en este país. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer este gobierno? Sacarte el transporte. Para que no te muevas y te quedes en tu casa y no te quejes. Hay una cosa, hay una cosa, me parece. Por eso, no quiere que trabajes, quiere que seas pobre y te mueras de hambre. Pero hay una agravante. Sí, chicos, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de esto? Bueno. No soy Cuca, boludo, de la realidad. Bueno. Pero hay... Yo no soy Cuca. Por favor, diputado, por favor, corten. No, boludo, no quieren que vayas a laburar, no quieren salir de tu casa, quieren que estés deprimido en tu casa. Creo que hay un agravante con este gobierno. Este gobierno vino a imponer un orden, se supone, ¿no? A tratar de que el dólar no se moviera, que la inflación no se moviera, que esto... Bueno, no lo está logrando, o sea, porque efectivamente todo está cada vez más en desorden, ¿no? Hay algo de esa recesión que efectivamente es planificada. Digo, cuando uno sale y dice, bueno, cierran 30.000 empresas por día, es algo que el gobierno quería que suceda, no es algo que salió mal. Y ahora quédate en tu casa, no vengas a quejarte de la Plaza de Mayo. Todo este programa económico se basa en una recesión económica planificada, en una crisis de ingresos, en una crisis productiva que desencadena efectivamente en una crisis de endeudamiento. La cuestión es, bueno, ¿hasta cuánto aguanta esta crisis, esta triple crisis que estamos viviendo? Sobre todo en un contexto donde la planificación de esa recesión económica le empieza a golpear al mismo gobierno. Se empiezan a tirar un tiro en el pie, ¿no? Porque las cuentas no cierran, porque el Fondo Monetario todavía sigue presente, parece que a veces nos olvidamos, pero todas estas reformas económicas que estamos viviendo, desde la reforma laboral, la discusión de la reforma previsional, las reformas estructurales de tercer orden que dice el gobierno, vienen siendo una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Sí, Valen, y te agrego algo. El pueblo, digamos, además ve que se consiguen créditos por millones sin ningún tipo de responsabilidad, que se consiguen
ancianas que prestan dinero muy fácilmente, no hay manera. Digo, lo que ve el que sí se ajusta el cinturón y que espera 1 hora y media al bondi y que no tiene ese transporte público como mínimo o tiene que tarjetear la comida para llenar la olla, no ve que el dirigente esté dando el ejemplo austeramente. Vos hablaste así al pasar de una triple crisis. Sí. ¿Cuáles son las 3? Crisis de ingresos, que es ahí donde empieza todo, que empieza justamente por el desempleo, por la caída de los ingresos. Una crisis productiva, que tiene que ver con una recesión planificada directamente anclada a un modelo primarizador, donde dicen, bueno, ¿van a entrar dólares? Sí, pero solo del agro y de la energía. La industria, bueno, lo lamento. Ya el ciclo económico no es el ciclo económico de desarrollo económico que conocíamos, que era traccionado principalmente por la industria. Y la industria paga salarios 40% más altos. O sea, son puestos de trabajo calificados. Por eso es tan importante también defender la industria. Bueno, el gobierno dice, la industria a mí no me importa. Vamos a hacer una desindustrialización donde cierren 30.000 puestos de trabajo por día, donde cierren 30.000 fábricas por día. Después está la crisis del endeudamiento, que es justamente todo esto, ¿no? Digo, no solo el endeudamiento, hablando de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y los fondos privados que tiene. El endeudamiento de las familias. Hoy la morosidad está cerca del 10%. Estamos hablando de personas que se endeudaron con entidades financieras, con bancos principalmente, pero si vamos a las billeteras virtuales, Mercado Pago, Ualá, etcétera, esa deuda está al 25%. O sea, hoy el 25% de la gente que no está pudiendo pagar. Por eso digo que el tema del transporte desactiva la movilización social. Si la gente del conurbano no puede viajar a Capital Federal para protestar, no hay protesta social. Está todo planificado. Eso es lo que estoy diciendo. No digo que sea una mente perversa, pero les sirve. Es decir, no van a resolver el problema del transporte, porque el problema del transporte les sirve a ellos para que la gente no se movilice. Igualmente, si la cosa estalla a ese nivel, perdón, en el 2001 la gente saqueaba en el conurbano. No era lo mismo el 2001 que este momento, chicos. No es lo mismo. No es lo mismo. La gente está en su lugar y no viaja directamente. No viene a trabajar. Hoy cortaron todos los accesos a la ciudad. Fue noticia y fue un montón de gente que no tiene de verdad para llenar la olla. Cuando el pueblo se quiere hacer escuchar, se hace escuchar y vos lo sabés, Mati. O sea. El tema con el transporte, no, ¿sabes cuál es el tema con el transporte? ¿Cuánto naturalizado tenés el viajar mal? Por eso te digo, o sea, claramente el sistema ahora está peor, sí, sacaron frecuencia de los trenes, sí, los conductores y los que manejan colectivos están en una situación de trabajo más precarizada y eso también pone trabajo. El bondi, boluda, la gente no puede tomar un bondi directamente, ya está, se queda en su casa. Uno puede naturalizar que esté empeorándose porque ya carga con esa conciencia histórica de que te sale lo mío tomar un bondi que comprar 1 kilo de fideo. Te compras 1 kilo de fideo, no te tomas un bondi, listo, te quedas en tu casa. Que el próximo gobierno peronista mejore el transporte, carajo. Estatizar los colectivos, viejo. Gracias por venir. ¿Nos quedó algo? Porque no sé si dijiste los 3 puntos. No, sí. Dijimos los 3 puntos. Impecable. Gracias, Valentina. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues sos recontra clara explicando. Me pueden encontrar en mis redes, que son Valentina Castro, y después, bueno, en las invitaciones a los lugares a debatir. Me parece esto, para cerrar, muy importante mirar de cerca el endeudamiento familiar, va a ser lo que estalle la época. Y hoy el peronismo, la oposición, debería empezar a pensar qué se hace con esto. Qué programa, qué política de Estado. Brasil, cuando asume Lula post-bolsonarismo, tenía un gran problema con el endeudamiento familiar. Hicieron un programa que se llama Desenrola, que justamente era el Estado refinanciando la deuda de las familias. Bueno, hay que empezar a tienen una discutir. plataforma de pago que hoy está siendo cuestionada. Ayer hubo bastante despiole con eso, que está buenísimo y es re interesante también. Exactamente. Así que, bueno, invitación justamente a la oposición para pensar el día después de todo esto que estamos viviendo. Gracias, un placer conocerte. Muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a Maldición. Sí, Maldición ha sido un día hermoso. Maldición, ha sido un día hermoso. Bienvenidos a estaba anotando una idea, ahora se les digo. El profe de Pablo se hinchó la bola del programa de Majul. Todo nuestro equipo está saludando y agradece que nos escuches y que nos atiendas. ¿Qué preguntas? La pregunta es, la economía está creciendo y hay una parte de los economistas que no lo ven. Olvídate de los economistas, vamos a laburar. Dice que la economía está en leve crecimiento. ¿Eso entendí? ¿A qué llamas leve? 0,4 es una pelota, querido. Perdón. ¿El modelo del gobierno debería ser, va en un buen camino, va en un buen rumbo o debería hacerle cambios? ¿Cuál es cambio, querida?
Bueno, por ejemplo, que haya más plata en la calle. Claro, me parece excelente, es una idea estupenda. No es una idea, es una pregunta, profe, es una pregunta. Mirá, no se enoje. No me enojo. La inflación, más allá del pico producido ahora por lo estacional y por la guerra, ¿la tendencia estructural es hacia la baja, profe? No sé qué quiere decir estructural y mucho menos tendencia, así que no hagamos poesía. Lo que digo es lo siguiente. Como si lo de Irán fuera poco. Now with Venezuela, and we just so you understand, the people of Venezuela, they say if I ran for president of Venezuela, I'm polling higher than anybody has ever polled in Venezuela. So after I'm finished with this, I can go to Venezuela. I will quickly learn Spanish. It won't take too long. I'm good at language. And I will go to Venezuela. I'm going to run for president. But we're very happy with the president-elect that we have right now. Ahí entramos en lo de delirio, ¿no? Volvió la mejor Lilita. Asesorada por lo peor de la casta argentina, y ella es una persona de una oscuridad terrible. Ella es, Karina, desde el punto de vista espiritual, es de una oscuridad terrible. Porque yo creo que hay cosas de este gobierno que no las señalan los grandes editoriales, porque en realidad fueron pagadas por esto. Ay, me había olvidado de Lombardi. ¿Qué te parece la gestión pública de la televisión pública de este gobierno? Que habían dicho que la iban a dinamitar. Yo lo hubiera privatizado. La televisión pública, como lo he hecho muchas veces, hubiéramos llevado la televisión pública, la Radio Nacional. Si fuera Milei te diría, pero bueno, lo hiciste. Mira, hicimos mucho. Y en este momento, si fuera Milei, yo digo, si fuera Jorge Macri Lombardi, en este momento ya está la ley de concesión de la radio de la ciudad y la televisión de la ciudad, ¿sabías? Sí, sabía. Entonces, sí. El gobierno de la ciudad lo está haciendo. El gobierno de la ciudad está privatizando los medios públicos. Está concesionando, exactamente, está concesionando. ¿Y vos hubieses hecho eso en esta gestión? ¿Del gobierno nacional? Sí. Sí, por supuesto. Ay. Por suerte hay relatores con memoria. Y ya estamos con este saludo, por supuesto, acá también el homenaje, las Malvinas son argentinas, lo pensamos todos, y no, Margaret Thatcher no es la ídola de nadie en sus cabales, pero bueno. Yo he escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher, es brillante. El gobierno dio de baja el plan social Volver al Trabajo. El programa que se corta, ¿qué te complica? No, es un programa que nos ayuda a nosotros a sostener un montón de espacios que tenemos en diferentes barrios que alimentan a la gente. La situación está muy mal, no hay plata para nada, no hay plata para comer, la gente labura 12 horas, Adorni se compra 2, 3 country, se compra departamento y nosotros no tenemos un mango y encima le sacan 78.000 pesos a la gente. Un diputado libertario, tan diputado libertario. Vamos a aceptar las autoridades, haciendo una excepción acá. Viste, las mujeres... No, son mi debilidad, iba a decir. Vienen 2 chicas y me lo piden. Mariana Bray versus la ex Gran Hermana. Los propios funcionarios que asumieron ese crédito lo asumen, que no es un delito, pero $400.000. Te compras dos casas con $400.000. Bueno, si no hay delito, no hay corrupción. ¿Tanto respaldo y tanto poder adquisitivo tenés para sostener un crédito de $400.000? Pero si hay corrupción, hay delito. En eso estamos de acuerdo. Por supuesto, si yo voy a pedir un crédito al banco no me lo dan. El resto es ético, que obviamente que podemos no estar de acuerdo, porque yo tampoco estoy de acuerdo con los privilegios, ni con que ningún funcionario suba a su familia a ningún avión, ni que ningún presidente se haga enviar diarios y que los tengamos que pagar todos, o que suban maquilladores, o que les lleva la cartera, o lo que fuere. Digamos, en esos privilegios nunca voy a estar de acuerdo. No, lo de los diarios dicen que no es cierto, ya está desmentido eso. Mira, ¿quién lo desmintió? ¿Qué es lo que hizo hoy la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal? Bueno, declaró nulo todo lo actuado por el fallecido juez Claudio Bonadío y es por el uso que le daba Cristina Fernández de Kirchner a los aviones presidenciales para trasladar muebles al sur. En su momento se había dicho también que trasladaban de los periódicos. ¿Vos tenés información de que fue cierto? Pero vos tenés información de que no es. No, porque unís todos los temas. Yo me rijo en el aquí y en el ahora. Este gobierno vino a decir que iba a bajar la inflación y que iba a erradicar la corrupción. Ninguna de las dos cosas están sucediendo. La genia de Erika Rivas y lo importante. ¿Vuelve tal vez esa posibilidad de ser María Elena? No creo que me llamen, pero siempre que yo pueda ser a María Elena me va a encantar. ¿Por qué no creo que te llamen? ¿Qué pasa? Otra cosa, los glaciares. Más importante que nada. Nos encontramos mañana. Seguimos, chau.
1111, tu tema, cantado por tu banda. Carnavalito. Voy a traer mañana la remera de los tabaleros. Dale, tráete la remera de los tabaleros. A ver, ¿por dónde arrancamos de todo lo que vimos? Levante la mano que quiera aportar algo y si no voy yo. Vamos. No, a mí me gusta esto de gira mediática para pelearse con gente. Colmenero está peleando, sí. Ayer fue Tauro y hoy era Mariana Bray. Está dando su lucha peronista en los medios. Está bien, bienvenida, compañera. Siempre fue compañera. Viene con Menero, ganadora de Gran Hermano número 2. La única mujer en todos los ciclos. No, Mariana Mirna. Hoy viste que eliminaron a Andrea. Se cayó Andrea del Boca. Se cayó Andrea del Boca. Se cayó de Boca. Para mí es una gran pérdida. No me parece un chiste para hacer. Dicen que tuvo 2 puntos. Le mandamos un beso a Andrea, la bancamos a Andrea y nos gustaba Andrea ahí adentro. Me quedo con lo que decía uno de los testimonios del plan Potenciar Trabajo, o Volver al Trabajo se llama ahora, que dieron de baja, que es un poco lo que marcabas vos, ¿no? Que se ve cada vez más claro la contradicción de que a la gente del popular le sacan 78.000 pesos que necesita para la subsistencia y a Adorni y otros se compran casas y demás. O sea, cada día está más en la superficie, ¿no? Hay algo, perdón, importante que no dijimos antes, que lo decía el testimonio, que mucha de la gente que recibía el Potenciar Trabajo no es que recibía eso para quedarse en su casa, sino que hacía una tarea a cambio y que en muchos casos, casi todos, son o asistir en comedores populares o demás. Sí. Entonces se damnifica a la persona que deja de recibirlo y todas las personas que no tienen para comer en su casa que estaban yendo a comer ahí. El efecto derrame, exactamente. El efecto derrame en el peor de los sentidos. Y además destaquemos que estamos hablando de 78.000 pesos. Por 4 horas, tenían 4 horas de actividad. Claro. De lunes a viernes. Y David se preguntaba recién, ¿cómo no explota? Sí, porque la verdad que uno enumera todas estas cosas y decís, bueno, ¿cómo aguanta el gobierno, ¿no? Sí. En el sentido de que no haya una reacción todavía más fuerte. Está surgiendo, se vio el 24 de marzo, se ve en cada manifestación, pero los hechos son desde que empezó este año sobre todo, tan escandalosos y una situación económica tan crítica para la economía real, para los trabajadores, que realmente, bueno, el contraste es muy fuerte, ¿no? Es la magia negra. Ya lo dijo ahí Lilita, ¿no? Y un gobierno... Karina con la magia negra. La explicación la tiene Lilita, ¿qué era? Que Karina está metida con la magia negra. No, porque... Entonces, ¿qué querés explicar después? El lado místico de Lilita y sus encuentros con Novarecio, que son charlas imperdibles. No, que junto con la magia negra. Como sigue, estoy. Junto con la magia negra. Junto con la magia negra. Nunca se puede desdeñar el poder de la magia negra. El ocultismo, por supuesto. Pero hay algo más. ¿Hay algo más que la magia negra? Sí, algo. La ciencia. Que es un gobierno que ha dejado de dar explicaciones. Es verdad, abandonó. Es un gobierno que se quedó sin discurso. No tiene discurso. Claro, por eso digo. ¿Explicó alguna vez el gobierno? Sí. Se sentó con Adorni, le pasó como el orto y después la explicación era sacrificate, este es un esfuerzo que vale la pena. No, y es verdad que dio una nota, ponele, con el caso de Libra cuando estalla con Johnny. Trató de explicar algo. No, y entonces, o sea... el gobierno tiene un modelo y lo intentaba explicar y uno de sus mayores exponentes era justamente Adorni. Claro. Le pegaron a Adorni bajo la línea de flotación y es un gobierno que por ahora carece de explicación de lo que hace. Y Caputo es el que tiene que salir a explicar, que es el responsable de la crisis. Mencionaban ahí como al pasar cuando Lombardi hablaba de la privatización o no, lo que está sucediendo con los medios de la ciudad. Y no quiero dejar pasar, ya que está ahí en pantalla, mandar un abrazo enorme a los laburantes del canal de la ciudad, la radio de la ciudad, que por si no estabas enterado, se está llamando una licitación para privatizarlo. Y lo cierto es que los medios públicos son muy importantes justamente porque son públicos, porque son de todos. Y el fin y la finalidad de un espacio, un medio público, es justamente muchas veces reflejar lo que otros medios no reflejan, muchas veces trabajar en líneas que son importantes para la red social de ese espacio en donde divulgan lo que tengan que divulgar, libre de intereses. Hablar de provincias que habitualmente no tienen lugar en los medios de comunicación. Ser el amplificador de un montón de cuestiones que por cuestiones comerciales otros medios eligen dejar de lado. Así que desde acá, y es mentira que son ni tan costosos ni tan trabajosos de mantener, entendiendo lo que son los presupuestos, sobre todo de la ciudad, que son grandes. Y aparte Lombardi, que es un hipócrita, porque bien le dijo el periodista, vos fuiste el funcionario que manejaba eso y no los privatizaste. Si hubieras tenido esa convicción, los hubieras privatizado cuando eras vos. Sí, se resistieron también a fuerza del lomo de los laburantes. Está bien, pero él no tuvo los huevos.
Pero además, algunos de estos medios de la ciudad cumplieron una función muy importante. La 2x4, la radio de tango, protagonizó todo el proceso de recambio del viejo tango al nuevo tango. Y eso fue un proceso sumamente enriquecedor desde el punto de vista de las políticas culturales. Pero es un cagón, Lombardi, hay que decirlo con todas las palabras, un cagón. Y se tapa la cara, cuando habla se tapa la cara. Escuchame una cosa. Te conocemos, Lombardi. Vamos, corte, ya venimos. Exactamente lo que votaron. Trump pone en peligro a la humanidad. Every morning when I get up, I reach for my phone to look at the headlines of the day. And for some time now, I start every morning depressed about the latest outrage from our would-be king. I mean, it's amazing. Every fucking day, there's something new and crazy. Este es el posteo del presidente de Estados Unidos. Esta noche morirá toda una civilización. Que evidentemente no está bien el presidente de los Estados Unidos. Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Tal vez pueda suceder algo revolucionario y maravilloso. ¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, como si fuera un programa de televisión. Del otro lado, una respuesta inmediata del gobierno iraní o de la Guardia Revolucionaria hablando de cruzar una delgada línea roja, ¿no? Exacto. Y lo que va a generar la ola de ataques a nivel mundial de este régimen ante las amenazas de Donald Trump. Tienen de plazo hasta mañana a las 8. Les concedí una prórroga. Los 10 días se acaban hoy, así que les concedí 11 de forma indirecta.
Me pareció inapropiado hacerlo justo un día después de Pascua. Quiero ser una persona amable. Tienen hasta mañana y veremos qué pasa. And they said normally when you're in very hostile territory, and I don't think it gets much more hostile than Iran, they're capable fighters, they're very tough people, and there are others like that. You don't mind when the enemy is weak, but that enemy is strong. Not so strong like they were about a month ago, I can tell you. In fact, right now they're not too strong at all, in my opinion, but we're soon going to find out, aren't we? Well, all of this is happening for their future, so they will be safe in years to come. El régimen de Irán llamó a formar cadenas humanas en torno a las plantas eléctricas que justamente son amenazadas por Donald Trump. Hay mucha gente afectada por esto, pero les estamos dando hasta mañana a las 8. Y después de eso, no tendrán ni puentes ni centrales eléctricas. El presidente del país persa aseguró que millones de iraníes, 14 millones eso se estima, se ofrecieron a sacrificarse y aseguró que él mismo lo hará. Lo descubriremos esta noche como si fuera un programa de televisión. You're fired. 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 Ahí están los iraníes movilizándose en las calles, no escondiéndose en sus casas. Es notable que esto ocurra. También hay mucha valentía ahí. Hay un comunicado de Donald Trump de hace instantes. Tras conversaciones, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante 2 semanas. Está loco, está rematadamente loco. Bien, ahí estaba el remate de Víctor Hugo, que creo que habla por todos nosotros, sobre todo si además linkeas, pones en las mismas 48 horas a este hombre con un conejo de peluche, como si todo fuera fantástico, de Pascua, como si todo fuera fantástico, automáticamente después te escribe un tuit avisando que va a acabar con la civilización sarasa. O sea, es un delirio. Sí, yo quiero hacer un repasito de por lo menos estas últimas horas de lo que pasó. Antes, un pequeño paréntesis que tiene que ver con esto. Trump hace algo que Milei imita también y muchos otros, hay muchos libros, Los ingenieros del caos, qué sé yo, sobre el tema, que es justamente esto de que dice una cosa, dice la otra, no sé qué. Jugar un poco con la incertidumbre, con la no certeza. Claro, hay debates entre gente que sabe muchísimo de política internacional que discuten sobre qué sería para Estados Unidos ganar la guerra. ¿Por qué? Pues no está claro, porque el tipo nunca dijo, vamos a la guerra por esto. Entonces, si él dice eso, va a decir, bueno, lo logra, la ganó, no lo logra, la perdió. Como él dijo tantas cosas en el medio, nunca vamos a saber o nunca vamos a poder medir si la ganó o la perdió. Lo que pasó en el último tiempo fue, Trump dijo, ultimátum, si para tal momento Irán no cesa el fuego y qué sé yo, los vamos a aniquilar a todos. Se acercó el momento donde se iba a cumplir el ultimátum, que era el plazo hoy a las 21 horas, e Irán, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo, a medida que se acercaba el horario límite, dijo, si Estados Unidos cruza una línea roja, va a haber consecuencias. No dijo nada más, no sabemos cuáles son, o cuáles hubieran sido ¿Cuál es la línea roja? las consecuencias. Lo que sí sabemos es que en toda la zona del Golfo, todas estas monarquías que nombramos siempre, Emiratos Árabes, Qatar, Omán, etc., de ahí sale el petróleo mundial. Y en resumen, hay daños que se pueden causar ahí, a las refinerías, que pueden llegar a tardar 1, 3 o 5 años en reponerse. Entonces, si las consecuencias de Irán hubieran sido o fuesen, porque esto es un parate de 2 semanas, no es una paz de la guerra, si las consecuencias de Irán son destruir eso, va a haber una crisis con el petróleo, no ahora, este año, de acá a los próximos 3, 4, 5 años en todo el mundo. Entonces ahí es donde yo creo que Trump dice, bueno, ok, sí, yo me hago loco, tuiteo, el conejo de Pascua, qué sé yo, pero pará porque vas a prender fuego el mundo. Sí, también hay otra teoría que a Trump le conviene, no a Trump, a Estados Unidos le conviene, como ya no tiene la posición dominante, romper el mundo, para que en el mundo roto ellos todavía sigan teniendo algún tipo de dimensión, porque la verdad es... Daniel. Ahora, que alguien diga que va a terminar o que va a eliminar una civilización, el riesgo que hay con eso es que se naturalice ese nivel de violencia. Porque es de un nivel de violencia inusitado. O sea, el tipo está diciendo que va a eliminar a toda una población, a toda una civilización. 90 millones de personas viven en Irán. O sea, se está haciendo cargo de
una matanza a un nivel, creo que nunca antes visto. O sea, es un delirio. Sí, y además lo anuncia. Por eso es inevitable el pensar en la locura, porque no de verdad hay igual. cierta cuestión que tiene... Pero es que lo anuncie teniendo el rol de peso que tiene él, es en sí mismo delirante. Pero para mí que lo anuncie, que no lo pueda realizar, habla de su incapacidad de poder lograrlo. Pero simbólicamente es tremendo y potencialmente el daño que puede provocar solamente el enunciarlo también es No, y tremendo. la Estoy naturalización, lo que dice Dani, la naturalización de la violencia extrema. Pero me parece que cacaría tanto porque en realidad lo que necesitaba era irse de la guerra porque le estaba afectando su propia posibilidad de ganar las elecciones o la chance electoral para noviembre. O sea, se metió en una que hoy por hoy le genera más costos, entonces para salir necesitaba decir alguna bestialidad. No se fue de la guerra igual, ojo. No se fue. De 2 semanas. Pero necesita salir, necesita terminar. Y no ninguneemos los muertos que hasta ahora lleva este claro, conflicto, que es un desastre, así termina mañana. Se nos terminó el programa. Beso enorme al Fedu. Fedu, te tenés que portar muy bien, te estamos cuidando todo. Cuídate con el alimento. Chimi, Anita acá, que con Anita el está chimi, muy contenta. no comas chimi. El Chimi va por todo. Gracias por todo, ha sido un placer. Ya está el equipazo, está Dieguito, están ahí, están todos en planta alta hoy. Guada, están los tres, David, Guada no.